Bienvenidos al Laboratorio de Anatomía. En el video de hoy usaremos un cerebro para hablar de convulsiones. Hablaremos de la diferencia entre convulsiones y epilepsia y de los muchos tipos de convulsiones que existen. Incluso hablaremos de tratamientos y técnicas de manejo usadas para esto. ¿Será algo fascinante? Aquí vamos. Comencemos echando un vistazo al cerebro y discutiendo algunas de las funciones de varias áreas de este, así podremos entender mejor lo que sucede en una convulsión. Aquí están viendo un cerebro humano. Esto ha sido removido y fue quitado en un curso de disección que tuvimos en el laboratorio por un estudiante, por lo que verán algunos cortes del equipo quirúrgico usado para quitar el cerebro. Pero dentro de todo, creo que es una fantástica disección y nos deja ver mucha anatomía fantástica. Pero, otra cosa que notarán rápidamente son todos los vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos, de hecho, están integrados en el interior de este tejido que puedo levantar así. Esto es parte del sistema meningio y rodea todo el cerebro. Aquí están viendo 2 o 3 capas del sistema meningio y los vasos sanguíneos están integrados dentro. Pero si pudiéramos remover esto, entonces verían este color de tejido sobre todo el cerebro. Este tejido superficial de aquí, esto es el córtex cerebral. El córtex es decir corteza. Y la corteza cerebral estará compuesta de neuronas. Muchas neuronas. Las neuronas son las células de comunicación y en el cerebro se estima que hay alrededor de 86.000 millones de ellas comunicándose unas con otras. Y de ahí es donde vendrá el estado consciente. Pero también podemos dividir la totalidad del cerebro en diferentes lóbulos o secciones. Ahora, esta zona del frente es el lóbulo frontal. Vaya sorpresa, ¿no? Y aquí es en donde encontrarán la personalidad, la toma de decisiones racionales, la moralidad y todas las cosas que nos hacen humano. Pero algo importante para la discusión de hoy es que aquí también encontraremos el control motor. El control motor estará en esta área de aquí. Luego, aquí tendremos lo que se llama el lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal es de donde vendrá la información sensorial de distintas partes del cuerpo. Hay un área justo aquí llamada corteza somatosensorial primaria. Y aquí es donde recibirás información de varias partes del cuerpo, como si me toco la mano con el puntero. Bueno, eso irá a este aspecto de mi lóbulo parietal diciendo, ¡hey, hay algo tocándote la mano! Luego detrás tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, y puedo levantarlo aquí, el lóbulo occipital será esta parte posterior del cerebro. Aquí es donde la información visual será procesada. Entonces, literalmente podrías decir que tienes ojos detrás de la cabeza. Luego, si roto esto aquí y lo levanto, pueden ver la incisión del equipo quirúrgico. Esta parte del cerebro es el lóbulo temporal, y el lóbulo temporal es donde se hará el procesamiento auditivo. Entonces, el sonido será procesado aquí. Es muy importante que discutamos las diferencias entre convulsiones y epilepsias porque muchas veces las confundimos entre sí y en realidad no son lo mismo. Las convulsiones, hablando en general, serán un aumento repentino de actividad eléctrica en la corteza cerebral. La epilepsia, por otro lado, es una enfermedad que implica convulsiones no provocadas recurrentes. Es decir, no sabemos qué las causa, pero son múltiples. Eso significa que puedes tener convulsiones sin sufrir de epilepsia. Es decir, que hay convulsiones no epilépticas y convulsiones epilépticas. En una convulsión epiléptica, lo que vemos es un rápido aumento de actividad eléctrica en la corteza cerebral, pero no sabemos qué lo causa. Bueno, hay teorías e hipótesis y tenemos algunas ideas en ciertos casos, pero en general no sabemos qué es lo que lo causa, pero vemos actividad eléctrica ocurriendo con el uso de un electroencefalograma o EEG. Y eso será muy importante en el diagnóstico de la epilepsia. En una convulsión no epiléptica, será una convulsión provocada, y lo discutiremos con más detalle en un momento, pero digamos, por ejemplo, si te golpeas fuerte en la cabeza, eso puede causar una convulsión, pero no significa que tengas epilepsia, solo significa que el traumatismo craneal lo causó, es una convulsión provocada. Y la última es probablemente la que menos se entienda, es una convulsión psicogénica no epiléptica. Esto es algo causado por angustia psicológica y parece, a todos los efectos, parece que será epilepsia. Pero cuando usas un EEG en ellos, no ves aquella actividad eléctrica en la corteza cerebral, lo que se hace
pero muy misterioso y, como dije, no se entiende muy bien. Ahora, hay muchas causas diferentes de convulsiones ahí afuera, pero en general podemos reducirlas. Podemos reducirlas a cosas como infecciones. Si recuerdas, este recubrimiento exterior del cerebro es parte del sistema meningio. Si esto fuera a tener una infección bacterial o viral, podríamos llamarlo meningitis, y la meningitis puede ser suficiente para producir convulsiones. El metabolismo o los problemas metabólicos también puede causar convulsiones. Tal vez tienes muy poco calcio en tu cuerpo o tal vez demasiada urea en tu sangre. También puede haber problemas estructurales, como un tumor cerebral. Puedes imaginar que tal vez hay algún tumor presionando en el cerebro, eso obviamente alcanza para crear una convulsión. Luego incluso hay medicaciones o sustancias como una causa, o incluso dejar de consumir una sustancia. Creo que muchos entienden que los alcohólicos, cuando están sufriendo de abstinencias, de hecho son más susceptibles a las convulsiones. Luego hay causas relacionadas con la sangre, cosas como el ACV, presión alta o derrames cerebrales como hablamos antes. También estará la fiebre. Ahora, las fiebres discutiremos esto más adelante, pero la fiebre demasiado alta en cierta población puede crear convulsiones. Luego tenemos el estrés, pero no quiero que piensen que el estrés, que si estás muy estresado podría sufrir una convulsión. Vemos que el estrés induce convulsiones en epilépticos, no en el individuo común. Y lo último será la genética. Pero de nuevo, esto será para epilépticos. Pero no creo que nadie se sorprenda de que la genética tenga un rol, y eso es porque estamos constantemente aprendiendo lo importante que es la genética para la salud en general, no solo en epilepsia y convulsiones. Discutamos las diferentes fases de una convulsión, pero debemos entender que no todos experimentan cada una de estas fases, y si lo hacen, probablemente no lo harán de la misma manera. La primera fase es la que se conoce como prodrómica, y es la menos entendida. Eso es porque en quienes la sufren puede suceder desde horas a días antes de que atraviesen la convulsión en sí. Y será en cosas como cambios de humor, ansiedad, dificultad para dormir, y se reconocen más fácilmente luego del hecho, como sí, esa era la fase prodrómica que experimenté, por eso me sentía algo raro. Pero para otros es algo difícil de descubrir, entonces no estamos seguros de que si todos lo sufren, e incluso si lo hacen es difícil reconocerlo. La próxima fase es llamada la fase de aura, y para algunos individuos esto es lo único que experimentan, y esto es porque ya es una convulsión en sí. Es una convulsión focal, y veremos más de esto en un segundo. Para algunos este es solo el comienzo, las fases iniciales de una convulsión más generalizada que está por llegar. Pero lo que viene con la fase de aura es, por ejemplo, un déjà vu, olores, gustos y sonidos raros, que pueden causar náuseas, puede causar automatismos, que son comportamientos repetitivos inconscientes. Por ejemplo, comienzan a hacer ruidos como o tal vez parpadean repetidamente. Esos son automatismos. Hay muchos de estos síntomas y veremos por qué hay tantos en un momento, pero ahora quiero que nos hagan saber en los comentarios algunos de estos síntomas de la fase de aura que hayan vivido, o tal vez alguien que conocen los haya vivido, porque hay una gran variedad. He tenido muchos estudiantes que han sido epilépticos y han oído sus diferentes síntomas en la fase de aura. Una en particular me llamó la atención: solía oler cloro, como si estuviera en una piscina o en el vestuario de una piscina. Solo un abrumador olor a cloro la golpeaba, y ella sabía que estaba por tener una convulsión. No se olviden de comentarlo allá abajo. Luego tenemos lo que se llama la fase media o ictal, y la experiencia de esta fase dependerá en gran parte del tipo de convulsión que ocurre. Pero esto se relaciona fuertemente con la actividad eléctrica del cerebro. Pueden imaginarse, cuando todo esto se descontrola, esa será la fase ictal. Ahora, esto vendrá con... típicamente debería decir, vendrá con cosas como la propia convulsión, pérdida de conciencia o tal vez solo espasmos. Estas serían muy comunes en el periodo ictal. Y luego la última fase es la que se conoce como la fase postictal. Y la fase postictal no se sabe muy bien cuánto tiempo dura esta. La mayoría de los estudios que he visto sugieren alrededor de 30 minutos como máximo, pero la he visto continuar hasta horas y días luego de la convulsión, durando mucho más. Los síntomas serán confusión, ansiedad, miedo, pero también tendrás fatiga y agotamiento.
Y esto es porque algunas convulsiones pueden ser tan demandantemente físicas que tiene mucho sentido que alguien esté extremadamente cansado luego de esto. Hablando en general, hay dos tipos principales de convulsiones y la primera es la convulsión focal. La forma en la que siempre he entendido esto es focal suena como local, es decir, en un lugar específico, y la focal estará enfocada en un lugar específico. Ahora, típicamente los individuos se mantienen conscientes durante esta, y si piensan en lo que hemos discutido, la fase de aura es una convulsión focal. Y eso es porque afectará a un tipo de área en específico. Pero también debemos echar un vistazo detrás del cerebro para entender cómo puede variar tanto, porque puedes tener, digamos, una convulsión en la corteza motora. Eso se le llama una convulsión motora o una convulsión focal motora. Pero dependiendo de qué área del cerebro en esa corteza motora experimente la convulsión, significará algo específico para el área del cuerpo de la que es responsable, pero del lado opuesto, ¿no? Porque el hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo de tu cuerpo. Si tienes una convulsión en la corteza motora responsable de tu mano, o tu pie, o tu rostro, lo que sea, bueno, eso se manifestará en el lado opuesto del cuerpo y puede causar esas contracciones. Eso es una convulsión motora. Pero también podrías tener una convulsión sensorial. Esto podría suceder en el lóbulo parietal, o tal vez en el lóbulo occipital detrás, o en el lóbulo temporal. Y dependiendo de dónde, porque si tienes una convulsión focal en el lóbulo temporal, tal vez oigas cosas. En el lóbulo occipital, tal vez veas cosas. En el lóbulo parietal, tal vez sientas cosas. Podrías sentir, ya sabes, dolor o picazón o cosquillas, lo que sea. Todo eso será algo posible. Y luego el último tipo es lo que se llama convulsión autonómica. Y esta estará en estructuras más profundas del cerebro que no podemos ver en esta disección. Pero imaginen que es por aquí. En lo profundo donde estos dos puntos se entrecruzan, ahí abajo, tendrás un sistema llamado el sistema límbico, que se conectará con el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Son nombres muy largos, pero solo entiendan que es responsable este sistema por el ritmo cardíaco, la digestión, el sudor, una gran variedad de cosas en el cuerpo. Si esas áreas comienzan a sufrir convulsiones, entonces habrá consecuencias amplias en todo el cuerpo. Estas son las convulsiones focales, pero es importante saber que la convulsión puede propagarse. Solo porque la convulsión comienza en esta área no significa que se quedará en ella. Lo que puede suceder es que comience a propagarse por todo el hemisferio en el que está. En este punto, aún la convulsión es focal, pero puedes, e incluso muchos lo hacen, perder la conciencia en este punto. Pero es importante entender que incluso si pierdes la conciencia, eso quedará dentro del hemisferio específico. Ahora discutiremos el segundo tipo de convulsión, que es el tipo en el que todos piensan cuando piensan en una convulsión. Es una convulsión general. Es importante entender que en una convulsión generalizada, la totalidad de la corteza cerebral se activa, ¿no? La tormenta eléctrica ocurre en ambos hemisferios, no solo en uno, y no solo en una área como en la convulsión focal. Ahora, puede haber pérdida de conciencia o puede no haber pérdida de conciencia, depende del tipo de convulsión. El primer tipo es llamado crisis de ausencia. Este es un tipo muy común de convulsión y puede confundirse con soñar despierto. De hecho, han habido muchos, y todavía los hay, imagino, diagnósticos erróneos de niños sufriendo. Creen que sufren de TDAH cuando en realidad están sufriendo de crisis de ausencia. Lo que sucede es que básicamente en una conversación o actividad o lo que sea, se dispersan. Y solo durará unos segundos. Esta no es una convulsión prolongada. Pero cuando se desvanecen y vuelven en sí, la experiencia, según he oído, es interesante porque es como si faltaran piezas de información. Imagina que en esta charla de pronto te pierdes. Ya sabes, vuelves en ti y estoy 5 o 10 segundos más adelante y piensas, ¿qué sucedió? Y ves cómo esto puede confundirse con TDAH desde un punto de vista escolar. Si tienes un grupo de alumnos y el maestro es responsable de todos ellos y solo notan que tú, la pequeña Janine de ahí, todo el tiempo te dispersas, puede confundirse con el TDAH. No lo justifica y entendemos cómo puede suceder.
Es importante, si alguien sí sufre de estos, no entrar en pánico, no gritarles, no avergonzarlos por esto, porque es una de esas cosas que no pueden controlar en absoluto. Literalmente su cerebro se dispara durante esos segundos y no prestan atención. El otro tipo de convulsión es la que se llama crisis akinética o de atonía, que significa sin tono muscular, y esta es la pérdida repentina de fuerza muscular. Ahora, esto puede suceder en varios puntos en el cuerpo, pero si están de pie, típicamente se caerán, y es por eso que verás que si alguien sufre de crisis de atonía, utilizan algún tipo de casco protector. Y esto es para ayudarlos a no sufrir un traumatismo cerebral por la caída durante una convulsión. Si sabes de alguien que sufre de estas convulsiones y está cerca y puedes ver el cuerpo volviéndose flácido, porque puede suceder por varias partes, sería mejor para ti y en especial para ellos asegurarse de que no se lastimen durante esta convulsión. La próxima convulsión es exactamente lo opuesto a una crisis de atonía. Esta se llama convulsión o crisis tónica. Y aquí es donde tendrán una repentina rigidez muscular, y estará en los brazos y las piernas y el torso, y se quedarán así por alrededor de unos 20 segundos aproximadamente. Y es importante que si alguna vez presencias este suceso, no intentes restringirlos. No quieres intentar hacer nada, en cambio cuentas el tiempo. Te aseguras de que sean 20 segundos porque una vez comienzan a pasar los minutos, especialmente más de 5, estará en un territorio peligroso. Pero si es menor a ese tiempo, con toda honestidad solo debes dejar de que la crisis suceda. Pero lo que puedes hacer después es ponerlos de costado. No quieres restringirlos, pero los girarás hacia su lado. Seguramente estarán cansados porque todos sus músculos y extremidades y torso se habrán contraído con mucha fuerza, y eso puede generar cansancio extremo. El siguiente tipo de convulsión es lo que llamamos convulsión clónica, y una convulsión clónica es cuando hay sacudidas rítmicas sostenidas. Y bien, podrás verlos como en un ritmo. Los músculos se sacuden en cierto ritmo, y esto típicamente dura hasta 1 minuto. Ahora, de nuevo, es importante no restringirlos, solo asegúrate de que no sufran traumatismos craneales o se lastimen a sí mismos. Pero cuando la convulsión haya terminado, entonces los colocarás de costado en una posición de recuperación. El siguiente es el tipo de convulsión más famoso, el que ves en las películas y en las series. Es lo que probablemente te imagines al pensar en una convulsión, la convulsión tónica clónica, o lo que antes se conocía como el gran mal. Basándonos en el nombre tónico y clónico, probablemente podrás decirme lo que está por suceder. Tendrán una fase tónica inicial y luego una transición hacia la fase clónica, esa sacudida rítmica. Ahora, típicamente esto durará solo unos minutos, y lo que habrá también es un pequeño gruñido audible. Cuando los músculos se contraen, expulsará aire por el tracto respiratorio, y al final de la convulsión puede haber habido una pérdida del control de esfínteres. Es importante entender que si alguna vez ves a alguien atravesando una convulsión tónica clónica, lo que quieres hacer es asegurarte de que lleguen al suelo de forma segura, y luego querrás proteger su cabeza. Es muy importante no restringirlos en el proceso. Convulsionarán y es importante que dejes que la convulsión suceda, pero aún puedes ayudarlos protegiéndolos. Los recostarás, los dejarás atravesar esa convulsión y no pondrás nada en absoluto en su boca, porque todo lo que intentes poner en su boca lo romperán y pueden herir su boca y sus dientes. Así que no lo hagas. Puede haber sangre porque tal vez se muerdan su propia lengua, pero de nuevo, solo debes dejarlo por el momento. Pero también salivarán bastante. Eso sucede mucho, pero deberías también contar el tiempo. Si estás ayudando a este individuo, querrás contar el tiempo de la crisis porque no debería durar más de 5 minutos, y si lo hace, deberías contactar a emergencias. Una vez que la convulsión terminó, entonces lo colocarás de lado en la posición de recuperación y te quedarás con ellos mientras recuperan la conciencia. Y en ese punto solo hablarás con mucha calma, muy despacio, hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. El próximo tipo de convulsión es la convulsión mioclónica, es decir, de sacudidas musculares. Esta es la sacudida repentina de un músculo. Sucede muy rápido y podría ser una sacudida aislada o podrían ser muchas, pero típicamente sucederán en el cuello y hombros, brazo superior, y tal vez sea un empujón como este.
De hecho, no hay nada que puedas hacer como alguien que presencia este tipo de convulsión porque es muy rápida. No hay nada que manejar aquí, pero por desgracia, aquellos que sufren de convulsiones mioclónicas tal vez rompan cosas, tal vez tiren cosas, así que viene con sus propios problemas. El último tipo de convulsión que discutiremos hoy es la llamada convulsión febril. Esta es una convulsión inducida por la fiebre que ocurre típicamente en niños de entre 3 y 6 meses de edad hasta de 5 o 6 años de edad. Lo mejor para hacer, si esto sucede, es quitarles la ropa e intentar bajar su temperatura corporal, pero cuanto más tiempo estén en ese estado, más severas podrían ser las consecuencias. Obviamente, querrás conseguir atención médica luego de esto si el niño tiene una convulsión febril. Pero lo mejor que puedes hacer en el inmediato es solo intentar enfriar el cuerpo para bajar la temperatura corporal. Respecto al tratamiento de convulsiones, depende si eres epiléptico o no. Si no eres epiléptico, se reduce a qué causó la convulsión inicial. Si fue la presión arterial alta, querrás disminuir tu presión arterial. Aquí es donde será importante trabajar con el equipo de asistencia sanitaria para descifrar qué pasos hay que seguir para prevenir que esto ocurra de nuevo. Pero si eres epiléptico, aquí es donde el cuidado estándar serían las medicaciones antiepilépticas, de las que hay muchas, pero también hay otras opciones, depende de las circunstancias específicas. La cirugía cerebral puede ser una opción viable, en especial si tienes un tumor cerebral que está empujando. Pero también tienes la estimulación del nervio vago, que es cuando colocan un implante en el pecho y luego suben por el nervio vago en el cuello, que alterará cómo se comunica el sistema nervioso y cómo se difunde la información, y eso ayudará. También tienes, lo que sorprende a muchas personas, la dieta ketogénica. Sé que la moda keto ha hecho su camino por la sociedad, pero se sabe que la dieta ketogénica es antiepiléptica, lo que es muy fascinante. Y luego, algo importante para entender algunas de las cosas que discutimos hoy, en términos de cómo manejarlo, ¿cierto? Porque tanto si sufres de ellas o si conoces a alguien, creo que es importante que todos entiendan qué hacer cuando alguien está atravesando una convulsión en su presencia. Y es por eso que les recomiendo a todos ustedes que vayan y miren videos, lean blogs sobre qué hacer si alguien sufre una convulsión. Y de hecho dejaré el link de varias técnicas de manejo de convulsiones en la descripción y los invito a todos ustedes a echarles un pequeño vistazo. Gracias a todos por ver y nos vemos en el próximo video.